Mi conexión a internet acá donde estoy no es la mejor, pero con la ayuda del Señor vamos a mirar cómo podemos transmitir la palabra del Señor. En este momento pareciera que estuviera en Londres. Quiero mostrarles un poquito aquí del paisaje. Ahí pueden apreciar un poquito el paisaje, ¿no? Eh, es el, muy bien, mis hermanos. No tengo acá ningún acompañante, alguna persona pues que me esté acompañando. Entonces, vamos a dar comienzo a la disertación de la palabra del Señor, para lo cual quiero invitar a todos los hermanos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, como también a través de YouTube, para que por favor me acompañen de pie para pedir la bendición, la dirección del Señor en la presentación de su palabra. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos en el nombre de Jesús para que unamos nuestras voces alabando su santo nombre, para dar comienzo a nuestro segundo servicio, y para ello entonces los invito a entonar las estrofas del himno número 70. Himno número 70, el hermano orarme con ese himno. Himno número 70. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo. Santo, santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Muchas gracias. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Filipenses y vamos a leer el capítulo 2, el verso 13. Capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Amén. Quiero invitarlos para que pidamos la dirección del Señor. Vamos a arrodillarnos una vez más. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija.
No sé si haya algún hermano allí en la sala que quiera dirigirnos en oración. Hermano Mario, ¿usted podría dirigirnos en la oración? Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un segundito, por favor. En esta hora, Padre, queremos agradecerte tu buena voluntad y misericordia que tienes para con nosotros. Te queremos pedir el perdón de nuestras faltas para que así tú, Señor, puedas escuchar nuestra oración, nuestro ruego, nuestro pedido de ayuda. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad y a ponerla en práctica. Especialmente bendigas al hermano que tiene a cargo la presentación de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo impresione de tal manera nuestros corazones que luchemos y hagamos todos los esfuerzos por servir. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades. En tus manos de amor y misericordia nos entregamos siempre y confiamos que tú, por amor de tu nombre, harás para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Bendice a todos los hermanos que están presentes aquí en nuestra sala y que, Señor, tu palabra sea glorificada. Te lo pedimos todo y lo agradecemos, confiando en los méritos sagrados de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Y bueno, vamos a disponernos entonces. Esperamos que con la ayuda del Señor la señal de internet no nos interrumpa el desarrollo de nuestro programa del culto divino. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana con el tema titulado Deja que Dios sea Dios. Hermanos, el Señor en su amor, bondad y misericordia acude en nuestro auxilio cada vez que nosotros le necesitamos. Precisamente lo que veníamos estudiando en el desarrollo de la lección. El Señor en su amor, bondad y misericordia está siempre dispuesto a ayudarnos, a auxiliarnos, a dirigir nuestros pasos, a coordinar nuestra salida y nuestra entrada. Pero desafortunadamente, a veces nosotros como seres humanos queremos, como decía en algún momento algún hermano, queremos como echarle una manito a Dios, como ayudarle un poquitico a Dios. Parece que Dios le quedó como un poco difícil resolver esta situación, entonces le voy a ayudar. Parece que a Dios le quedó un poquito difícil resolver esta situación se está tardando demasiado, entonces le voy a tratar de ayudar. En la sala no logro, la mayoría de las cámaras están apagadas. Solo logro ver la familia de Bai y veo a un niño allí. No sé cuál es tu nombre. Creo que es un hijito del hermano Elías. El niño que está frente a la cámara. ¿Cuál es tu nombre? ¿No tienes audio? Bueno, también veo... ya tiene audio el niño. ¿Cuál es tu nombre? Esli. No logro escuchar muy bien tu nombre, pero bueno. No sé qué tan grande o qué tan pesada sea la mesa del comedor de tu casa. Pero si te pidieran que sacaras la mesa del comedor de tu casa afuera al patio, o si tuviesen que trasladarse de domicilio, de casa a otro lugar para vivir, ¿tú crees que podrías solito sacar la mesa de tu casa y subirla al camión de mudanzas? ¿No? Pero te piden, tu papi no puede estar en el momento y te pido que hagas la mudanza. Si tu papi no está,
y te encarga que tú pases las cosas, todas las cosas, las pertenencias al camión de la mudanza, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Pudiste escucharme o no pudiste escucharme? Sí, ¿Qué harías? es un poco difícil cargar todas esas cosas. Es cosa difícil cargar todas esas cosas. Entonces, ¿qué harías? Porque tu papi te dice, quedas encargado para que hagas la mudanza porque para mí es imposible estar presente. Tú lo vas a hacer. Y bueno, tú estás allí para relevar a tu padre. ¿Qué harías? Y pedir ayuda. Pedir ayuda. Muy bien, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en tus fuerzas no te sientes en la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Ahí ha llegado otro niño. Tenemos 2 niños. Y estoy muy seguro que si a cualquiera de ellos, como a cualquiera de los niños que tal vez estén en la sala, nos estén observando, le pidiéramos algo así, le pidiéramos que moviera la nevera, bueno, ustedes la llaman hielera, refrigeradora, bueno, pero me hago entender. Heladera, que moviera la heladera, que la pasara a otro lugar o que incluso la sacara, como acabamos de mencionar, al camión de la mudanza. Ellos van a decir, pero no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Pero el niño nos ha dado la clave que en esta mañana necesitamos. Y él ha dicho, pediría ayuda. Hermanos, ahí está el punto, que nosotros muchas veces sabemos que no podemos hacerlo, que no podemos resolverlo, pero aún así, entonces no queremos pedir ayuda al Señor. Y si es que pedimos ayuda, a veces no esperamos que Él ayude. No esperamos que Él intervenga. Mis hermanos, nosotros, al igual que el niño, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad, tenemos que permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos resolver muchas cosas, puesto que desconocemos cuáles serán los resultados de una decisión que tomemos en nuestra ignorancia, sin saber qué sea lo mejor. Pero Dios sí lo sabe, hermanos. En su infinita sabiduría, en su omnisapiencia, Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Por eso, permitámosle a Dios que sea Dios en nuestras vidas. Y quiero avanzar un poco. No sé si sea posible poder visualizar. Ok, acá tenemos. Y vamos a avanzar entonces. Aquí tenemos la imagen del niño, ¿no? Como ya lo hemos analizado. Y entonces, retomando el pasaje que leímos inicialmente, el Señor dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, el actuar, el proceder por su buena voluntad. Y entonces vamos a tomar, hermanos, la experiencia de un hombre, que en su momento era un niño todavía, era un adolescente, un joven, y Dios actuó en él con el cómo, con el cuándo y con el por qué. Es decir, hermanos, Dios actuó en el cómo de Dios, es decir, con los métodos de Dios, en el cuándo de Dios, es decir, en el tiempo de Dios, y en el porqué de Dios, es decir, las razones de Dios. Y es lo que vamos a analizar en el desarrollo de nuestro estudio. Ahora quiero preguntarle a los niños, si están visualizando la pantalla, ¿de quién vamos a hablar? La mayoría creo que ya saben de quién vamos a hablar. Ya saben entonces cuál es la historia que vamos a abordar en esta mañana. Vamos a hablar de la experiencia de José.
Vamos a hablar, vamos a tomar la experiencia de José y vamos entonces a mirar aquí el cómo de Dios en la experiencia de José, es decir, los métodos de Dios. Hermanos, los métodos de Dios no siempre son los más agradables. No siempre están bajo mi voluntad, porque los pensamientos de Dios están por encima de mi voluntad, de mis pensamientos, de mi actuar y de mis métodos. Puede ser que yo tengo planes elaborados para mi vida, tengo proyectos y eso es bueno porque no podemos andar a la deriva. Tenemos que tener proyectos, pero esos proyectos hay que colocarlos a los pies de Dios, hay que colocarlos en las manos de Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con este proyecto de mi vida? ¿Estás de acuerdo con esta carrera que yo quiero estudiar? ¿Estás de acuerdo con esta mujer con la que, bueno, estoy enamorado y quisiera casarme con ella, pero no sé si esa sea tu voluntad? Señor, ¿estás de acuerdo en el caso de las hermanas con este hombre que me simpatiza, que me atrae, pero no sé si sea tu voluntad, no sé si sea el hombre que tú has escogido para mí? En el caso general, Señor, ¿estás de acuerdo con este negocio que voy a hacer? Con esta decisión que voy a tomar, con este paso que voy a dar. Y esto es algo importante, hermano, en nuestras vidas. Vuelvo y digo, tenemos que tener proyectos. No podemos andar a la deriva por la vida, porque cuando caminamos sin proyección, cuando caminamos sin trazarnos una meta, hermanos, avanzamos sin sentido. No hay motivación para hacer algo. ¿Por qué? Porque no hay una proyección, no hay un blanco, no hay una meta. Tenemos que armar un proyecto de vida, pero presentarlo ante el Señor. Y antes de dar cada paso en ese proyecto, un proyecto, hermanos, tiene metas, tiene objetivos. Tiene un objetivo general y objetivos específicos. Antes de armar ese proyecto, hay que decirle al Señor, ilumíname, Señor, para colocar el objetivo específico. Y cuando ya el Señor, estamos seguros que Él nos está guiando, entonces ahora, Señor, ¿estás de acuerdo para dar apertura a este objetivo específico? Después de que tenemos un objetivo general, ahora entonces decirle al Señor, esa es tu voluntad, antes de avanzar. Pero hermanos, puede ser que el proyecto esté armado. Puede ser que los objetivos estén trazados y sean claros. Pero a veces Dios interrumpe un poco el proyecto. Y entonces es ahí donde yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué las cosas no se están dando? Pero yo le oré a Dios, pero yo le pedí dirección, pero yo le comenté todo. ¿Por qué las cosas no se están dando? Hermanos, Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Y aunque hayamos armado el proyecto, aunque hayamos colocado delante del Señor todo, puede ser que a veces nos falta un poco de entrenamiento, un poco de preparación, como en el caso de José. Y por lo tanto, Dios usa métodos y a veces permite que perdamos cierto dinero en un negocio porque necesitábamos comprender cuál era la voluntad de Dios. A veces entonces no se dan las cosas con aquella persona de la cual nos simpatizaba, de la cual tal vez nos habíamos enamorado, pero las cosas no se dan. Y entonces a veces lloramos y nos lamentamos, pero hermanos, por algo sucedió o por algo no sucedió. Sencillamente hay que permitirle a Dios que sea Dios quien en su omnisapiencia entonces coordine nuestros pasos, dirija nuestros pensamientos y nos ayude a tomar las mejores decisiones. Pero en fin, retomando aquí la experiencia de José, hermanos, permítanme regresar un poco. Muy bien. Quiero tomar este pensamiento de la palabra del Señor, que dice así: entonces los pensamientos de José se dirigieron al Dios de su padre. ¿En qué momento los pensamientos de José se dirigieron al Dios de su padre? En el momento cuando
Todas las cosas cambiaron de un momento para otro cuando él estaba convencido que Dios tenía un plan maravilloso en su vida, que lo había traído a la existencia con un propósito, que todo iba marchando color de rosa, que tal vez parecía iba a quedar al frente de todas las posiciones de su padre, porque él era el elegido, él era el privilegiado, él era a quien el padre le encargaba muchas cosas de su plena confianza. Muy seguramente voy a quedar al frente de todo. Ahora las cosas cambian, dan un giro total, y en medio de esa situación, ahora él se pregunta, ¿y qué va a ser de mi vida? Porque ahora paso de ser prácticamente un príncipe a ser un esclavo, de estar en libertad a estar privado de la libertad, de estar en mi hogar a ir camino a una tierra completamente desconocida. ¿Qué va a pasar? Ahora dice, en su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa, desterrado y fugitivo. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Servía al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con plena fidelidad. Su experiencia, la experiencia de ese día, fue el punto decisivo en la vida de José. Hermanos, a veces necesitamos atravesar por esos puentes temblorosos, donde parece que ya nos vamos al precipicio, donde parece que ya todo se acabó. Dios permite que esas situaciones vengan a nuestras vidas porque las necesitamos, porque necesitamos refinar nuestro carácter, porque necesitamos confiar más en Dios, porque necesitamos fortalecer nuestra fe, porque necesitamos depender enteramente de Dios. Hermanos, hasta ese momento, la vida de José había sido maravillosa, había sido brillante, todo había marchado a la perfección, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que todo se truncó. La pregunta para usted y para mí en ese momento, identificándonos con José, colocándonos en el terreno de José, allá, en ese momento, es, ¿qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría usted en ese trance, en ese momento tan complicado, tan difícil? ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Cuál sería la decisión? Hermanos, tratemos de analizar si nos encontráramos en una situación parecida, ¿cuál sería la decisión de nuestras vidas? ¿Qué hizo José? Dice, su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Ahora vamos a parafrasear ese párrafo. Aquella difícil circunstancia de perder a un ser querido, de quedarme sin trabajo, de perder una oportunidad, tal vez una oportunidad de estudio, de capacitación académica, tal vez una oportunidad de progreso económico, financiero, qué sé yo. A veces debe llevarnos a reflexionar, a veces debe llevarnos a meditar detenidamente y a tomar decisiones firmes, no para retroceder, al contrario, para avanzar. Y identificándonos con José, diríamos, estas difíciles situaciones, estas calamidades, estos reveses que sucedan en nuestras vidas, entonces son para bien y nos van a transformar de cristianos planos, formalistas, que tal vez podamos ser, en hombres y mujeres reflexivos, valientes y serenos, hombres de fe, hombres y mujeres de fe como los que Dios hoy tanto necesita, hermanos. Que les representemos con valentía, con determinación, que no temamos llamar al pecado por su nombre, que reprendamos el pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Que con valentía representemos al Señor en todo nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro proceder. Esa debería ser
nuestra determinación. Muy bien, hermanos, aquí hemos visto un poco de los métodos de Dios, que si bien es cierto, como ya mencionamos, a veces no son los mejores o no son tal vez los más gratos. Pero vamos a avanzar un poco, a analizar el cuándo de Dios, es decir, el tiempo de Dios. Y quiero que tomemos, hermanos, quiero que tomemos aquí un pasaje de la inspiración que dice lo siguiente: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios obra en el momento indicado, cuando Él sabe que es propicio para nosotros, cuando Él sabe que al concedernos algo no nos vamos a sentir engreídos, no nos vamos a ufanar de aquello, a enorgullecer y tal vez a perder la cabeza por aquel logro que conseguimos, ya sea de carácter intelectual, financiero o tal vez en el aspecto amoroso. Hermanos, si no estamos preparados para recibir una bendición de Dios, Dios no nos la va a dar. Sigue diciendo: por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con grande riqueza, y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Pero en el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. En el mismo día señalado, ni antes ni después. Volvemos al punto, hermanos. Dios ni se adelanta ni se atrasa, porque Dios no tiene premura. Hermanos, Dios no se precipita de manera, podríamos decir, imprudente. No, porque Dios es Dios. Lo sabe todo, lo conoce todo. El asunto está en nosotros. Nosotros somos los imprudentes, que a veces nos precipitamos y nos lanzamos sin saber, como se dice popularmente, si la piscina está llena o vacía, sin comprobar, sin hacer un análisis de causa-efecto, nos lanzamos y allí es donde nos estrellamos, allí es donde sufrimos, hermanos, terribles chascos en nuestras vidas. No, si tal vez muchas cosas las hemos aprendido por experiencia, no sigamos tal vez en esos mismos pasos. Si ya hay algunas cosas que nos han sucedido, algunos reveses en nuestras vidas, que por nuestras malas decisiones, que por nuestra precipitación, por nuestra imprudencia, hemos cometido errores, no los sigamos cometiendo. Permitámosle a Dios que sea Dios en nuestras vidas, que dirija nuestros pasos, que coloque sabiduría en nuestras mentes para que tomemos las mejores decisiones que redunden en bendición para nosotros, para nuestras familias y para el mundo en general. Y por otro lado, hermanos, a veces no es necesario tener que esperar hasta que me suceda algo en mi vida para aprender. Tomemos lecciones de las experiencias de otros. No necesariamente necesito caerme y darme el golpe donde la otra persona resbaló y cayó. No. Tomemos, hermanos, de esos ejemplos, de esas experiencias y aprendamos. Hermanos, la naturaleza nos enseña. El patriarca Job y el salmista David nos dicen que debemos tomar lecciones del libro de la naturaleza. Cuando yo crecí con mis padres en una finca, cuando era joven, en alguna ocasión trasladábamos un ganado de un corral, bueno, aquí se le llama potrero, no sé cómo se le llame, para otro. Y pasaron varios animales, varias vacas y una novilla
se quedó atrás y el animal se resistía a pasar y no quería pasar. Y entre varios tratamos de acosarla para que pasara. El animal no quería pasar. Hasta que llegó el administrador de la finca y nos dijo, no traten de forzarla. Parece ser que hay que devolver otras y tratar de que con las otras ella salga. Porque yo sí sé qué fue lo que le pasó. A la cerca de alambre de púa le colocaban energía eléctrica, electricidad, para que los animales no se saltaran la cerca. Entonces el animal había llegado allí y le había dado, la energía le había dado corriente. Y ella no supo, ella no sabía ni comprendía qué le había sucedido. Lo único que sabía era que allí había tenido una experiencia amarga y no quería volver a vivirla. Con una vez que le sucedió, el animal no quería volver a enfrentar esta situación. Hermanos, pero nosotros los seres humanos a veces nos pasa una, nos pasan dos, nos pasan tres y nos siguen pasando. Tenemos que aprender que cuando no depende de nosotros, sino que depende de Dios, cuando no es claro, cuando necesitamos la dirección divina, no nos podemos adelantar, no podemos tomar decisiones que le pertenecen a Dios. Permitámosle a Dios que sea Dios en nuestras vidas. Especialmente, no sé cuántos jóvenes en esta mañana me estén escuchando, pero querido joven, querida señorita, que estás recibiendo el mensaje del Señor en esta mañana, yo te digo, permítele a Dios que te guíe, permítele a Dios que te ilumine, porque Dios te ha dotado de talentos, de capacidades y habilidades, porque quiere usarte como un instrumento de salvación, porque eres preciado y preciada para Dios. Eres una joya preciosa para Dios. Y si en este momento, tal vez, tus sentimientos se están enfocando hacia un joven o hacia una señorita que en el fondo de tu corazón sientes que no es la persona indicada para ti, no sigas, no insistas. No trates de hacer lo que hasta acá no conoces que sea la voluntad de Dios. Es decir, no te apresures, no te precipites a dar un paso equivocado. Espera a Dios, espera la respuesta de Dios. Permítele a Dios que te guíe y que te ilumine. Si la decisión de prepararte intelectualmente, si la elección de X carrera universitaria, no estás seguro o segura que sea la voluntad de Dios, es mejor esperar un poquito. Es mejor tal vez perder un poco de tiempo, podríamos decirlo así, que finalmente no va a ser pérdida de tiempo. Finalmente va a ser esperar la respuesta de Dios, que sea la más correcta. A veces se toman decisiones precipitadas para que no se pierda dinero, para que no se pierda tiempo, hablando en el aspecto material. Y yo me pregunto, ¿por qué para servirle a Dios a veces esperamos 1 año, 2, 3, 5, 10? Porque es que yo quiero dar el paso del bautismo, pero quiero hacerlo bien. Ok, está correcto. Pero para servirle a Dios esperamos tanto tiempo, pero a veces para dar o tomar alguna decisión, para dar algún paso donde necesitamos la dirección de Dios, donde necesitamos sabiduría de Dios, no la esperamos y la tomamos precipitadamente y después tenemos que enfrentar resultados amargos. Por lo tanto, esperemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Lo que hablo, queridos hermanos, apreciados jóvenes, queridos niños, se los hablo también con una experiencia. Estando joven, no era miembro de la iglesia, pero ya conocía la iglesia, conocía el mensaje del Señor. Y bueno, me sentí atraído por una joven. La joven pertenecía a la iglesia pentecostal. Y una hermana de la iglesia se enteró y me llamó y sabiamente usada por el Señor me dijo, hermano, yo quiero decirle una cosa. Sé que quieres casarte, pero ¿sabes algo? Espera que sea Dios quien elija la esposa para ti. Y no importa cuánto tengas que esperar. Es mejor, me dijo ella, ¿no? Una frase, bueno, interesante. Me dijo ella, es mejor
que te deje el tren y no que te aplaste. Vale la pena esperar en Dios. Vamos a ir un poco adelante. Y ahora entonces vamos, ya hemos visto el cómo de Dios, el cuándo de Dios, y ahora vamos a ver el porqué de Dios. Vamos a analizar un poquito el porqué de Dios. Y dice así: aquellos que se sienten con libertad para custodiar para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe. Cuando llegue la prueba, será casi imposible vencer la influencia que domina a la mente, que ha sido educada en la línea de la incredulidad, porque mediante este curso de acción, el alma se encuentra amarrada a la trampa de Satanás y llega a ser impotente para romper la terrible red que ha sido tejida cada vez más cerca del alma. Hermanos, nosotros no tenemos derecho a cuestionar los planes de Dios en nuestras vidas, a cuestionar las decisiones de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, hermanos, nos queda como un poquito estrecha la ropa, espiritualmente hablando. ¿A qué me refiero? A que a veces, hermanos, Dios ha determinado cuál es el camino que debemos seguir. Dios ha determinado cuál es la alimentación que debemos adoptar. Ha determinado cuál es la indumentaria que debemos usar. Ha determinado cuál es el día en que debemos adorarle. Ha determinado muchas cosas para nosotros, pero nosotros queremos estar cuestionando y acomodando lo que Dios ya dejó estipulado y claro. Entonces queremos estarlo adaptando. Queremos estar entonces ahora acomodando y adaptando las cosas para seguir siendo cristiano, porque quiero ser cristiano y porque quiero la salvación. Y eso es claro. Pero de todas maneras, no diferenciarme tanto del mundo, porque, bueno, no es como lo más grato. Y entonces, bueno, para agradar de pronto a esa persona, independientemente de quién sea, que no teme a Dios, que no agrada a Dios, y que finalmente el enemigo resulta venciendo porque usa a esa persona como instrumento para llevarme a quebrantar los principios del evangelio. Hermanos, no podemos estar adaptando, acomodando. No podemos adaptar el evangelio a nuestras circunstancias, a nuestras inclinaciones, a nuestros deseos. Yo soy el que debo adaptarme al evangelio. Yo soy el que debo hacer un sacrificio, independientemente del que sea, porque si quiero seguir a Jesús, Él me dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No puedo estar adaptando el evangelio para mí ni para nadie, acomodando el evangelio. Hermanos, quiero expresarles algo que me ha inquietado muchísimo y que me ha preocupado muchísimo. Y con todo el respeto que se merecen ustedes y todos los hermanos, y respetando toda línea de pensamiento, pero hay algo que me preocupa muchísimo, muchísimo. Hace algún tiempo, una joven, el padre de una joven, un hermano miembro de la iglesia, se me acerca y me pregunta, hermano, esta es la situación de mi hija, ella quiere estudiar medicina, pero allí en la universidad le exigen que tiene que usar pantalón, ¿no? Porque, bueno, esa es la normatividad de la institución y ella tiene que usarlo. Y bueno, ¿qué podemos hacer allí? Y yo le digo, hermano, en mi experiencia, porque la he vivido cerca, en mi familia y con otros hermanos, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él despeje el camino. Porque si es voluntad de Dios que ella se prepare en esa rama, para servirle a Dios, Dios le va a abrir las puertas, Dios le va a despejar el camino. Entonces lo que tenemos es que pedirle a Dios, y si vemos la necesidad de unirnos en oración y ayuno, hay que hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible, y cuando Él quiere abrir la puerta, la abre, pero cuando Él sabe
que no es lo mejor abrir la puerta, no la va a abrir. Entonces, orémosle a Dios y esperemos su respuesta. Pero no mucho tiempo después, tal vez un mes después, me enteré que la joven había sido bautizada. Buscaron a otro pastor para que ella fuera bautizada. Y el otro pastor le dijo, no hay problema, no te preocupes. Tú vas con tu falda a la puerta de la universidad, allí te cambias, ingresas con tu pantalón y listo. Con tu pantalón de uniforme a la universidad y listo, no hay problema. Ok, está bien. Esto es bonito, hermanos, porque le estamos adaptando el evangelio a las necesidades y circunstancias de la gente. No estamos buscando que nosotros como seres humanos, como personas, nos adaptemos al evangelio. Hermanos, como decía esta mañana en la escuela sabática, nosotros somos cristianos, no de circunstancias. Somos cristianos de principios y los principios no son negociables. Los principios no son adaptables, no se pueden acomodar a mis necesidades. Los principios son los principios del evangelio y no se pueden cuestionar. Los planes de Dios, los métodos de Dios no se pueden cuestionar. El porqué de Dios. Pero ¿por qué el Señor tenía que exigir, por así decirlo, podríamos decir eso, ¿por qué el Señor tenía que exigir que la indumentaria para las hermanas sea así? A veces resulta incómodo. A veces resulta incómodo para de pronto viajar, resulta incómodo para ir de recreación, resulta incómodo para montar en cicla, qué sé yo. Hermanos, no podemos estar cuestionando lo que Dios ha sido claro en cuál debe ser nuestro actuar y nuestro proceder. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios si queremos bienestar espiritual, si queremos la salvación. En este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero el Señor es claro en decir, he aquí que yo he vencido al mundo. Hermanos, Cristo Jesús luchó contra la carne, el pecado y el diablo y venció, dejándonos un ejemplo de que nosotros también podemos hacerlo. Pero Cristo Jesús nunca quebrantó los principios del evangelio, nunca adaptó ni acomodó los principios del evangelio, porque sencillamente han sido establecidos y no se pueden remover de donde están. Hermanos, si nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad, realmente vamos a cometer errores que van a resultar trágicos en nuestras vidas. No sé si ustedes alcancen a visualizar lo que les voy a colocar. Creo que fue clara la enseñanza que hemos podido obtener. Hermanos, sencillamente, el Evangelio es la oportunidad de salvación y de vida eterna. Y nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Todo lo ha hecho Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario.
en favor de nuestra salvación. Pero nosotros lo que debemos hacer en la ayuda y en el poder de Cristo es sencillamente abandonar aquellas cosas que nos impiden servirle, que nos impiden seguirle, que nos impiden hacer su voluntad, sin cuestionar, sin entrar a acomodar lo que el Señor ha dejado estipulado y que es claro para nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Que el Señor bendiga a nuestra querida juventud, a nuestros niños y a nuestra hermandad en general. Y que nos ayude para que como pueblo, como familias, nos preparemos para el pronto regreso de Jesús. Para que podamos vivir el evangelio tal cual es en Jesús. Para que caminemos de la mano de Jesús sin cuestionar, sin mirar atrás, sin mirar a derecha ni a izquierda, sino puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios nos bendiga a todos. Es mi gran deseo en oración para este santo sábado. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos para alabar el nombre del Señor una vez más, para que unamos nuestras voces en gratitud al Señor, en alabanza a nuestro Dios, con las estrofas del himno número 415. Himno número 415. Donde me guíe, seguiré. Pongo en Jesús mi humilde fe. Lo que sufrió en Getsemaní y en el Calvario fue por mí. Cristo por siempre vivirá, me cuidará y me guiará. Él es mi amigo fiel, yo sé, porque al Calvario por mí fue. Grande es su voluntad hacer, y por su mano guiado ser. En sus pisadas quiero ir, siéndole fiel hasta el morir. Cristo por siempre vivirá, me cuidará y me guiará. Él es mi amigo fiel, yo sé, porque al Calvario por mí fue. Sigo adelante sin temor, fiando por siempre en mi Señor. Feliz un día yo veré al que a la muerte por mí fue. Cristo por siempre vivirá, me cuidará y me guiará. Él es mi amigo fiel, yo sé, porque al Calvario por mí fue. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarlos para que con reverencia doblemos nuestras rodillas para concluir con una oración dirigiendo nuestras mentes al trono de la gracia. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este santo sábado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la libertad con la que aún nos concedes recibir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra como una semilla pueda hallar cabida, pueda hallar espacio en nuestro corazón y como en un terreno fértil pueda nacer, crecer y llevar frutos para vida eterna. Bendice, Señor, la congregación que de manera virtual en esta mañana ha recibido tu palabra.
Permite que esta palabra pueda edificarnos, pueda construirnos, que podamos tomar entonces ejemplo de estos fieles hombres y mujeres que en el pasado se mantuvieron firmes de parte de la justicia. Se mantuvieron firmes de parte de lo correcto y dejaron las consecuencias en tus manos. Y finalmente, Señor, entonces tú les coronaste de gloria. Señor, ayúdanos para caminar en las huellas de Jesús, para hacer tu voluntad sin cuestionar tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos también para que cuando sea necesario enseñar tu verdad con el amor que tú le enseñaste, pero con firmeza, entonces también tengamos el valor para hacerlo. Bendice nuestros niños, bendice nuestra juventud, bendice los hogares de tu pueblo, Señor, y permite que podamos ser hogares de bendición. Regálanos, Señor, tu compañía para este resto de este santo sábado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, muchísimas gracias por vuestra atención prestada. Muchas gracias por estar atentos para recibir la palabra del Señor. Y para todos, una feliz tarde de Santo Sábado. Que el Señor dirija sus vidas, dirija sus pasos y bendiga sus hogares y sus familias. Es mi deseo en oración. Amén. Gracias. Que está en el curso. Amén.